Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El mundo trata a la gente que ve cosas raras como prácticamente a chiflados, como a locos, pero sin embargo admite cosas de chiflados como las operaciones bancarias turbias, el sistema de la bolsa, la compraventa de armas entre países o los mítines políticos ofensivos contra la dignidad del ser humano como algo normal. Curiosa especie la nuestra. Vivimos en un planeta en donde lo extraño es tratado con desprecio, pero el desprecio es admitido o al menos está incorporado en nuestro sistema de creencias, en nuestras vidas, con una facilidad pasmosa. Una sociedad sin memoria y en muchas ocasiones sin corazón, avasallada por un sistema brutal que trata lo diferente con indiferencia, siendo esa indiferencia el motor de todo lo que nos rodea. Así es la Tierra, pero si estáis viendo esto, vosotros no sois así. Esa gente que está allá arriba, pues aún no han conseguido contagiar a todos, haciéndonos tragar las pastillas azules que veíamos en la película de Matrix. Y digo esto porque el caso del que voy a hablar hoy, en este programa, con un nombre tan brutal, plantea una serie de cuestiones que nadie se hace, pero nosotros sí que lo vamos a hacer. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a julio del año 1983 a una pequeña granja en Mount Vernon, en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Ahí tenemos a un matrimonio de mediana edad desayunando allí tan panchos en el porche de su casita de campo. Se llaman Ron y Paula Watson y ahí están los dos bien tranquilillos, el airecito, el bosque, los pájaros, la naturaleza. No son conscientes de que van a protagonizar una de las escenas más increíbles de toda la historia. Ron y Paula están ahí con su té y sus galletas cuando de repente comienzan a ver un destello plateado, un fulgor que está ahí pues en un campo aledaño. Está bastante cerca, pero no tanto como para poder verlos bien a simple vista. Quizá es un espejo, quizá alguien queriendo molestarles, como ocurría en el antiguo Imperio Romano. No, y de hecho parece que es automático, no tiene, pues podríamos decir, una frecuencia aleatoria, no, parece que se repite siempre al mismo tiempo. Y claro, ante la expectación de la pareja, pues Paula le coge a Ron y le dice, pero ¿qué haces ahí parado? Alma de cántaro, métete para adentro y trae los prismáticos, pero ya, y tráelos ya, hombre de Dios, ala, vete para adentro, y que si no te muerdo el hígado, me cago en la leche que te han dado. Y entonces, claro, Ron ve a la mujer ahí y dice, voy, ¿no? Y entonces se va para adentro y vuelve con unos prismáticos para poder ver bien la escena. Ron, bastante pancho él, pues es un hombre tranquilo, pero sale con los prismáticos y entonces Paula dice, trae para acá, los coge, empieza a enfocar y entonces no puede creerse lo que está viendo, aunque le cuesta un poquitín ver la escena, pero ya empieza a verla y entonces hay un momento en el que le dice, oye, Ron, ven para acá, que esto es increíble, no te vas a creer lo que estoy viendo. Y entonces Ron pues lo coge, empieza a mirar y también se queda completamente boquiabierto. Y le dice a Paula, oye, hay como dos bichos y hay una vaca también. Hay una vaca y se ve bien. Paula, ansiosa ella, casi pues con ganas de morderle la cabeza, ¿no? Pues le coge y le dice, trae para acá, right fucking now que lo quiero ver, ¿no? Y están ahí, pues se lo van turnando y entonces van comentando la jugada con estupor. Claro, al principio no podían creerse todo aquello, pero es que lo estaban viendo perfectamente. Trataban de identificar lo imposible y estaba allí, no tan lejos de su pequeña casa. Y ahí, bueno, pues allí enfocan y los ven. Son una vaca, lo pueden ver perfectamente, y dos pequeños seres. Está clarísimo. Son dos seres vestidos con un atuendo que empiezan a verlo bien. Parece que está plateado y no están allí comiendo pipas, no, esos dos individuos tan pequeños están allí pues tratando de llevarse en brazos a una vaca de color negro, que está ahí la pobre sin poder moverse y empiezan a observar y parece que está la vaca tendida en el suelo. Paula tiene en ese momento los prismáticos y le dice a Ron, pues mira, hay dos seres, son pequeños, tienen la cabeza muy grande, no son como nosotros. Y te digo otra cosa, Ron, la vaca
la vaca está viva. Y te digo que está viva porque está como paralizada, está intentando mover la cabeza, pero la pobre no puede hacerlo. Y entonces Ron le quita los prismáticos y, claro, este hombre necesita verlo bien, necesita saber lo que ocurre. Por la cabeza se le pasa que quizá esos seres podrían ir para allá, en su dirección, hacia su casa, y tiene miedo. Por primera vez Ron tiene miedo, coge los prismáticos con miedo, y entonces el marido empieza a enfocar un poquito más. Ahí empieza a ver un poquito más la escena, y en ese momento empieza a ver cómo, pues parece que las manos de estos seres tienen como movimientos espasmódicos, muy extraños, como convulsionándose, y de repente observa cómo la vaca, pues comienza como a levantarse y a levitar, comienza a flotar, comienza a volar directamente, separándose de la tierra, con los seres también flotando a su lado. Y entonces, claro, este hombre se queda ahí mirando y diciendo: mira, Paula, hostia, increíble. O sea, Paula, están haciendo que la vaca se levante del suelo, y los dos también se están levantando, los dos pequeños y la vaca, allá van, no te lo vas a creer. Y van hacia el fondo, pero no se ve bien, es como un cono. Paula, es como un cono, van hacia un cono que es como transparente, y están ahí los dos ahí comentando la jugada, y dices, es que es como invisible, yo no lo veo bien, pero están yéndose hacia una construcción que es como transparente, como de cristal. Paula lo coge, ¿no? Y dice, para acá, ¿no? Y entonces empieza a mirarlo y dice, sí, es como un espejo. Mientras tanto van viendo cómo los dos seres van flotando despacito con la vaca a su lado, que también va despegada del suelo, ¿no? Empiezan a verlo todo esto al fondo, y de repente, bueno, pues Paula lo ve y ahí está. Es como una nave, como, bueno, pues un ovni que hemos visto en algunas ocasiones en la casuística ovni internacional, que está reflejando todo el entorno, las hojas, la hierba, el cielo, todo como un camuflaje perfecto. Tiene secciones perfectas y un círculo arriba del todo. Además, tiene como una especie de trenes de aterrizaje minúsculos que están conectando con lo que sería la superficie del suelo. Ella está observando claramente la escena, y de pronto Paula se queda en silencio total, casi paralizada de miedo, de horror, de fascinación, de incertidumbre, y dice: Ron, esto no te lo vas a creer, pero es que los pequeños están llevándose a la vaca al cono, y tienen como una especie de mochila al hombro, pero no les veo la cara, van como de espaldas a nosotros, se están acercando, y mira, es que los brazos de estos seres pequeños son muy largos, y la cabeza es inmensa, pero es que al lado no te vas a creer lo que estoy viendo. Y dice Ron, déjame ver ahora mismo esto. Ron comienza a enfocar y observa una de las escenas más imposibles de la historia de la ufología, porque de pie, junto a una rampa, comienza a ver algo rarísimo al lado. Otro ser, de color verde, mirándoles a ellos directamente, no a cualquier otro lado, a ellos directamente. Tiene los ojos rasgados con pupilas verticales, lo pueden ver perfectamente, tiene las pupilas como las de un cocodrilo, como las de un reptil. Manos, empieza a mirar, manos y pies de anfibio, rarísimo, cuerpo escamoso, cabeza como de gris, como esos grises que hemos visto también en la historia de la ufología. Este hombre se queda impactadísimo. Dios santo, nos está mirando, y es que además es que sabe que estamos aquí. Paula nos está mirando directamente, no sé por qué, pero siento que nos está mirando. ¿Qué le estará pasando por la cabeza? Espero que no venga aquí, que no venga aquí, que no venga. ¿Qué tendrá en su cabeza ahora mismo? ¿Qué se le pasará por la cabeza? Dios mío. Y claro, el tema es que eso no es todo, porque resulta que Ron comienza a enfocar al otro lado, y resulta que en el otro lado de esa nave cónica hay otra cosa extrañísima, otra cuarta criatura, además de los dos pequeños que siguen flotando hacia esa abertura, hacia esa rampa que había salido de ese cono. Y resulta que observan otra cuarta criatura que, bueno, pues que es rarísima. Es pues de tipo Sasquatch, según la descripción que hicieron, que también tiene unas perturbadoras hendiduras verticales amarillas en unos tremendos ojos verdes y redondos, y también está ahí mirándoles. Entonces, claro, este hombre dice: ¡hostias! ¡Madre del amor hermoso! Es que lo que estoy viendo es imposible. Nos está mirando también Paula. Entonces se lo pasa, y entonces ella sigue viéndolo.
Ambos se van pasando los prismáticos hasta que los otros dos seres comienzan a meterse junto a la vaca al cono. Parece que ya los cuatro, podríamos decir, las cuatro criaturas y el objeto comienzan a hacerse transparentes y desaparecen. Ron y Paula completamente impactadísimos, sin saber qué hacer ni qué decir, acojonados, y perdón por la palabra, acongojados, como decía, boquiabiertos. Y claro, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podía decir cada uno? ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Se fueron para dentro de la casa con mucho miedo y trataron de pasar el día de forma normal, pero Ron no puede, ve los prismáticos y se acuerda de lo que le ha ocurrido, y entonces tiene la idea de ir a contarle lo que le ha pasado al dueño de los campos en donde había ocurrido toda la escena. Entonces, Paula está de acuerdo, van para allá, contactan con este granjero, le cuentan lo sucedido y lo cierto es que el granjero se queda completamente pálido, porque dice, pues qué fuerte, porque me falta una vaca negra. El vecino, hombre de pocas palabras, no quiso escuchar ya nada más. Bastante tenía ya con el disgusto de la vaca, que la había perdido, como para encima ponerse a pensar en una escena tan fuerte. La vaca negra jamás volvió a aparecer y lo cierto es que Ron y Paula Watson tampoco volvieron a protagonizar una escena de este tipo, un momento único en sus vidas. Aquello, pues claro, es un caso único que quería traeros en este canal y que suscita varias preguntas. ¿Acaso ellos fueron testigos de la abducción de un ejemplar bovino? Quizá ellos vieron lo que ocurre en lo que sería una primera etapa del fenómeno llamado mutilaciones de ganado, que ha aparecido en lugares como Argentina, México, Chile, Estados Unidos o España. ¿Quién mandaría en esa operación de ser así? Los humanoides pequeños de traje plateado, con esa mochila, esas cabezas tan grandes, o lo que podrían ser los escoltas, ese reptiliano a la izquierda y ese Sasquatch a la derecha. Quizá el subconsciente de esa pareja creó esa imagen y realmente no tenían esos seres esa forma, prácticamente como si estuviésemos hablando del subconsciente de los individuos, de aquella pareja que estaba creando una imagen. Claro, estamos ante la escenificación con esos dos seres y el otro del tipo Sasquatch creado por sus propias mentes. Cabe destacar que si esto es así, estaríamos hablando de dos cerebros diferentes, y esto es curioso porque en estas teorías relacionadas con la distorsión de la percepción, normalmente pues aparece un solo individuo creando una escena, aunque se han dado casos en donde ha aparecido pues más gente creando lo que podríamos llamar más seres tulpa, o pues lo que serían seres que estarían ocultando la verdadera imagen de un ser pues diferente, ¿no? Claro, por otra parte, vemos que estos pequeños, con los trajes metálicos, por cierto muy habituales en la casuística ovni, como decíamos, cogen un ejemplar bovino y claro, ¿qué hacen con ellos? Experimentan, toman lo que necesitan y luego los sueltan, y luego el asombroso ovni. ¿No sería este un sistema de camuflaje absolutamente perfecto? Y la escena flotante de la vaca, espectacular y misteriosa. Podría tener uno de esos objetos aquí mismo, espero que no, ¿no? Finalmente me gustaría saber qué opináis sobre este asunto. Quizá un avistamiento extremo, pero se conocen avistamientos de estas criaturas por separado, considerados reales. Lo asombroso es que en este caso tenemos tres tipos de seres a la vez. ¿Existe, visto esto, algún tipo de colaboración entre ellas? Preguntas fascinantes que nos hacen pensar, que nos hacen ver más allá y rechazar esas pastillas azules de Matrix que veíamos al principio y que nos pone el sistema continuamente. Una última reflexión. Hablamos de esto, pero el mundo ignora casos así. Cuando han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo. Creo que deberíamos salir como sociedad de la inmundicia, de la cerrazón, y también deberíamos estudiar a fondo todo esto. Este matrimonio podría haber callado, pero lo dijo. Nosotros podríamos callarnos, pero creo que poco a poco estamos dejando de hacerlo. Si tengo que quedarme con un momento, sería ese primer momento de descubrir con los prismáticos aquello, esa primera visión que te toca para siempre, lo que sería casi el alma de aquellos individuos, de aquel matrimonio, que te saca de lo que es tu vida y que te la cambia, que te da una vida nueva. También esa visión directa de ese tercer
ser de ese reptiliano, de ese reptiloide, como lo queráis llamar, de ese reptil mirándote fijamente. Sabía perfectamente dónde estaban ellos. Es el que más me interesa de todos porque, en mi opinión, es el que podría estar controlando todo el proceso. ¿Qué se le pasaría por la cabeza? ¿Qué habría en ese momento en su cerebro? ¿Qué se le pasaría por la mente? ¿Qué controlaría? ¿Qué hay realmente en el cerebro de un ser así, de un reptiliano, cuando mira con esa determinación, con esa mirada impertérrita dedicada en exclusiva a ti? ¿Y qué se te pasa en ese momento a ti? Eso no se te olvida, se ancla en tu corazón. Creo que deberíamos poner corazón y respeto a la gente que habla de esto, precisamente con corazón y con respeto. Nada más, agradecer a un hombre llamado Rafael Ángel Sánchez, es un artista que ha hecho las ilustraciones de este programa. La verdad es que me ha encantado trabajar con él y lo podréis encontrar buscando Phalanx Lemodus Ops en internet. También podréis encontrar la principal fuente del caso en la cajita de la descripción. Aquí os dejo este avistamiento del Monte Vernon de Missouri, año 1983, fascinante y sorprendente a la vez, y espero que os haya gustado, pues cómo lo he recreado, mientras que sigo recuperándome poquito a poco de los tremendos y brutales dolores de espalda creados por esta epilepsia que me ha cogido por sorpresa, a mis años. Bueno, estoy tratando de volver a andar bien y os agradezco muchísimo vuestro apoyo. Sois geniales. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Estaba creando en la pareja, pues Paula le coge a Ron y le dice, pero bueno, vamos a ver, ¿qué haces ahí parado? Alma de cántaro, métete para adentro y trae los prismáticos para que podamos verlo esto bien. Vete ya, hombre de Dios, cago en la leche que te han dado, vete para adentro. Y coge los prismáticos. Y entonces, claro, coge Ron al ver a la mujer ahí, ¿no? Y con el tema, y dice, pues voy para allá, ¿no? Y entonces se va para allá.